Hoy vamos a terminar la primera epístola de Corintios. Comenzamos anoche y como mañana le voy a comenzar con 2 de Corintios. Pero nada más para recordar que la iglesia de Corinto fue fundada por Pablo en una ciudad muy pecaminosa, un lugar de mucha lujuria. También Corinto era un puerto donde fluía también mucho dinero, mucho comercio. Y Pablo estuvo con ellos 1 año y medio. Después se trasladó a la ciudad de Éfeso, estuvo ministrando en Éfeso y después escribió esa carta a los Corintios más o menos alrededor de 57 y 56 años antes, después del Señor Jesucristo. Como miramos anoche, la iglesia era una iglesia joven, inmadura, que venía de un trasfondo de mucho vicio y inmoralidad, etc. Y como eran recién convertidos, estaban llevando muchas cosas de su vida pasada, muchas cosas del mismo ambiente del pueblo donde vivía. Y esto estaba causando muchos problemas. Incluso la primera carta a los Corintios está dividido por los problemas. Hemos estado ya yendo los problemas que Pablo está dirigiendo para tratar de corregir la iglesia en Corinto. Como mencioné anoche, Corinto no era una iglesia entera en sí, pero era dividido por muchas iglesias en casa. Se dicen que había como 70,000 cristianos en Corinto, pero no estaban no se reúnen en templos grandes ni nada de esto, pero en casas. No había muchísimos grupos que consistían en lo que llamamos la iglesia de Corinto. Entonces, como había tantos problemas, Pablo escribe y dando los problemas como un bosquejo de su libro. Él habla de qué era el problema. Después él da la solución o cómo corregir el problema. Y terminé anoche, como aquí ustedes tienen en los apuntes aquí en la pantalla, punto número 4, la falta de entendimiento concerniente a la relación que el pecado tiene con el cuerpo físico. Y esto en parte tiene problema con el ambiente de Corinto de mucha inmoralidad. Incluso estaba el templo de Afrodita, la diosa de Venus, que parte del culto de adorar era que permitido, había 1,000 prostitutas a la disposición de cualquier gente que iba a llegar para adorar a Dios. Y esa adoración, pues esa relación con las prostitutas del templo, no eran considerados como nosotros pensamos la inmoralidad de uno se junta con otro, pero era parte de la adoración que la gente hacía de adorar a su Dios. Entonces, ellos miraron esto como parte de su adoración a los demonios. Ahora, entonces el problema aquí que ellos no entendían lo que pasa con esta relación cuando salían de esa clase de adoración en forma de inmoralidad. Entonces el problema era que los creyentes estaban practicando la fornicación. La Biblia dice, por favor, si podemos ver capítulo 5, versículo 18, donde ahí Pablo se dirige a los creyentes. Capítulo 5, versículo 18. Eran creyentes que se declaraban no legalistas,
que se declaraban libres de los requisitos morales de la ley, decían que los actos exteriores no importaban. Póngame el versículo, por favor. 5:18. Hermanos, por favor. Pablo escribe, perdón. No, ok, perdóname, es capítulo 6. Culpa mía, es capítulo 6, el versículo 18. 6:18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, estos creyentes, como yo acabo de decir, eran creyentes que se declaraban no legalistas, que se declaraban libres de los requisitos morales de la ley. Decían que los actos exteriores no importaban. Entonces Pablo explica el problema en capítulo 6, el versículo 12. ¿Estamos ya listos, hermanos, con los versículos? Capítulo 6, versículo 12. Donde él dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguno. Entonces, estaba dejando la libertad en Cristo, porque sabemos que en Cristo hay libertad, pero estaba dejando esa libertad de llevarlos y no tener dominio propio, porque estaban muy metidos en cuanto a la inmoralidad o la fornicación. Capítulo 6, versículo 13, dice, las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios. Pero noten, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Ahora, ¿cómo corregir ese problema que está muy en serio en cuanto a la iglesia? Versículo 13, que acabo de leer, el creyente tiene que ejercer dominio propio sobre su cuerpo. Y versículo 6, capítulo 6, versículo 16, nos dice esto, 6:16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera, y se refiere a las prostitutas en el templo, es un cuerpo con ella, porque dice los dos serán una sola carne? Entonces, la unión con una ramera es más que una unión física. Y esto puede aplicar en nuestros días porque pues en todo el mundo entero, por todos los siglos siempre había mucha inmoralidad. Pero entonces, nosotros no somos diferentes de hoy, pero abunda mucha inmoralidad. Y la gente lo toma como no es gran cosa, es otro pecado. Pero el pecado de fornicación es algo bien serio cuando uno comienza a entender la palabra de Dios. Los otros pecados como la glotonería, la embriaguez, se introducen desde afuera. Pero la fornicación involucra rendir el cuerpo a la vida misma a otra. Entonces, quiero leer esto de nuevo porque eso es lo que Pablo está tratando de enseñar, la gravedad de la fornicación. Otros pecados como glotonería, la embriaguez se introducen desde afuera,
Pero la fornicación involucra rendir el cuerpo, la vida misma, a otra. Entonces, él dice en el versículo, capítulo 6, versículo 18, huid de la fornicación. Es algo que debe, en cualquier manera, escaparse de ese pecado. Entonces, hay que entender que el cuerpo físico, como él dice en el versículo 13, 6:13, el cuerpo es para el Señor. Las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto el uno como los otros destruirá a Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Entonces, el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Versículo 14. Porque Pablo ahí está hablando de lo que pasa después de la muerte. Versículo 14. Y Dios que levantó al Señor, también nosotros nos levantará con su poder. Y ahí él está hablando de la resurrección, está aplicando esta verdad en cuanto a la fornicación. Versículo 15. Los miembros que somos miembros de Jesucristo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Entonces, lo que está diciendo, explicando, que nosotros somos miembros, somos parte del cuerpo del Señor Jesucristo. Pues, en el sentido que hay muchos hermanos que somos el cuerpo, pero también podemos aplicar que uno es ojo, otro oreja, otro brazo, etc. Somos miembros de Jesucristo. Y versículo 17 dice, esto pasa cuando se une el Espíritu con Cristo en cuanto a la fornicación. Ponga el versículo 17, por favor. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces necesitamos entender esto, que cuando estamos uniendo con el Señor, llegamos a ser un espíritu con Cristo, y como somos miembros de Jesucristo, entonces cuando entro en fornicación con otra persona, yo estoy llevando miembro a Jesucristo a una ramera. Versículo 19, porque somos el templo de Dios. No ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenemos de Dios y que no sois vuestros. Entonces Pablo está diciendo, nosotros, nuestros cuerpos, son templo del Espíritu Santo. Ahora, yo puedo emborracharme, yo puedo comer demasiado, o puedo hacer cuantas, digamos, otras cosas, digamos, en sentido de pecado, pero esto entra y pasa en mi cuerpo. Pero como yo soy templo del Espíritu Santo, y me uno con una ramera, o que es adulterio, lo que sea, entonces estoy llevando el templo del Espíritu Santo para compartir con esa mujer. Y Dios no está conforme de esto y lo llama por eso huir de la fornicación. Ahora dice versículo 20, fuimos comprados por precio. Hermanos, vamos. Capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo.
porque hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo, y cuando me convierto a Jesucristo, me hago miembro de Jesucristo. Además, soy templo de Jesucristo. Entonces, Pablo está mostrando la gravedad cuando uno entra en fornicación o adulterio con otra persona que está entregándose todo su ser, que esto Dios no está de acuerdo en ninguna manera. Entonces, él dice, hemos sido comprados, y dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, las cuales son de Dios. Entonces, hay que glorificar pues a Dios en el cuerpo. Quiero mirar algo acá que tal vez nos ayude a entender un poquito más. Ahora, tenemos aquí en un sentido la relación sexual con otra persona. La relación sexual expresa intimidad. El sexo es comunicación en 3 dimensiones: espíritu, alma y cuerpo. Ahora, el sexo fue designado por Dios para ser un proceso de comunicación, el que el cuerpo pueda expresar el amor del espíritu y del alma. Entonces, él hace la diferencia entre comer carne o exceso, lo que sea, porque nada más es una cosa material. Pero cuando haya fornicación, adulterio, es una unidad, como estamos hablando aquí, del cuerpo, alma y espíritu. Pues podemos entender que en relación sexual, generalmente es lo que donde nosotros equivocamos, porque generalmente pensamos que el sexo es relación del cuerpo, cuerpo, y nada más. Pero además, en esta relación sexual, hay una relación del alma, uno al otro. Unión entre los dos, alma y alma, cuerpo y cuerpo, y además el espíritu de uno, el espíritu con el otro. Entonces es comunicación con la persona total. Por eso Pablo dice, es tan serio esta cosa de la inmoralidad en nuestras vidas, porque es mucho más, ¿sí? Pero es cierto, abunda mucha inmoralidad. Por ejemplo, en este último año, en mi país, ¿cuántos de los grandes hombres con iglesias inmensas, ministerios mundialmente, los han encontrado en inmoralidad y tenían que salir de su iglesia? ¿Cuántos en solo un año? Entonces, muchos no piensan que no es gran cosa, lo toman como una cosa liviana. Pero yo le digo, Dios ve el sexo en una manera muy diferente que nosotros hacemos. Por ejemplo, hablando del contexto de Corinto, la gente iba digamos, el templo de la diosa, tenían relaciones con las prostitutas, y nada más, regresaron y nada. Pero Pablo dice, no es así, no es así. Cuando hay inmoralidad involucrada, es cosa que es una comunicación personal, pero totalmente personal entre las dos personas. Y yo no sé cuánto hablar de esto porque es tan importante y generalmente lo vemos muy livianamente que no es gran cosa. Pero Pablo está diciendo, como él habla en los versículos, quiero regresar un poquito atrás, como vimos acá, que el cuerpo es miembro de Cristo. Y versículo 14, hermanos, si me puede poner 6:14, porque el cuerpo será resucitado. Entonces está diciendo, si yo me uno con otra persona que no es mi esposa, yo me uno con ella, cuerpo, espíritu y alma, y Dios me va a resucitar, y esto regresa a la presencia de Dios. Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará
con su poder. Pero la resurrección está tomando nuestros cuerpos, que sean quemados en un fuego, que sean ahogados en el mar, o que sean por muerte natural, físico así, y enterrados donde los gusanos comen el cuerpo. Queda algo de ese cuerpo que es eterna, es eterna. Entonces Pablo está diciendo, usted está tomando algo eterno y mezclando con algo impío, que Dios dice, yo odio esto. Y como yo dije, hermanos, me da tanta cosa que vemos. Es que hay iglesias donde muchísima gente están conviviendo. Y no piensan nada de esto. Pero hermanos, si podemos entender lo que Dios está hablando cuando nosotros hablamos de esto en nuestras vidas. Está bloqueado. Hermana Silvia, ¿qué me pasó? Que se bloqueó. No se mueve. Hermana Silvia, por favor. Se bloqueó. No se mueve. Yo sé que es tan fácil para usted, pero para mí no es tan fácil. A ver si se avance. Ya, ok, ya, gracias. Gracias. Ya. La fornicación viola los derechos que Cristo tiene en nuestro cuerpo. Rompe la unión mística entre el cuerpo y Cristo. El acto sexual involucra una unión real de los poderes naturales de la vida en una personalidad completa. Es una entrega a la naturaleza a otro. Le voy a leer dos traducciones de capítulo 6, versículo 16. Una traducción dice, si un hombre se une a una ramera, ella se hace una parte de él y él se hace una parte de ella. Versículo 17, otra traducción. El hombre quien está en unión con el Señor es espiritualmente uno con Él. Entonces uno lleva al Señor a la fornicación. Entonces mirando lo que Pablo está escribiendo de esta verdad, en cuanto a la reunión no correcta está involucrando el cuerpo de Cristo y el Señor Jesucristo mismo. Entonces, si podemos entender, cuando yo estoy tentado para fornicar o adulterar, estoy llevando a Cristo en el mismo acto. Ahí podemos preguntar, Jesús, ¿me puedes acompañar? Por supuesto que no. Pero si Dios podría su temor en nuestros corazones de entender esta verdad, cambiaría muchas cosas
en nuestra manera de comportarse. Y para ver la fornicación o adulterio. Es algo que como estaba tratando de explicar, que nos cuesta ver la seriedad de lo que esto está hablando. Pues vamos a avanzar y vamos a ir al capítulo 7, la falta de entendimiento acerca del matrimonio. Ahora, el problema es que tenían ideas erróneas sobre el estado y conducta de los solteros y casados cuando se convierten al Señor. Ahora, Pablo explica más el problema. Los cristianos tenían incertidumbre a las siguientes áreas. Versículo 1 de capítulo 7 nos muestra que si debían practicar el celibato, que sea soltero o casado. ¿Cómo estamos, hermanos, con los versículos? Capítulo 7, versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno sería el hombre no tocar mujer. Versículo 10, 6:10. Si los casados debían separarse cuando los dos eran cristianos o cuando un miembro del matrimonio no era cristiano. Versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Entonces, Pablo está muy fuerte, muy cierto que no hay separación. Los versículos 17 y 18. Pero cada uno, como el Señor lo repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga, esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a alguno siendo circunciso, quédese incircunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide. Entonces está diciendo que la salvación, si la salvación cambiaba el estado de la persona cuando se convertía a Cristo. Entonces no. En la forma que yo me convierto, ahí Dios me recibe, pero me quedo en esta misma forma. Pues por supuesto, si era borracho, la vida va a cambiar. Pero si fuera doctor, a convertirme no significa que tengo que salir de mi profesión. En este caso que están hablando de matrimonio, si soy divorciado o soltero o casado, lo que sea, y me convierto, así me quedo en ese mismo estado como en el momento que el Señor me cambió la vida. Los versículos 25 y 26, si era obligatorio casarse, 25 y 26. Si en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Versículo 36, perdóname, 36. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que se pase ya de edad, es necesario que así sea. Hágalo que quien quiera, no peca, que se case. Entonces no era obligatorio de casarse, pero ¿cómo corregir ese problema? Porque hay diferentes culturas. Por ejemplo, he estado en Cuba muchas veces, y la cultura cubana es que si uno pasa a la edad de 20 años, están muy afligidos, se sienten que han perdido, digamos, el barco, porque pasando 20 años yo necesito estar casado. Pero entonces ellos se apuran. Yo he visto a los pastores empujando a los jóvenes, tratando de unir a los jóvenes para que se conozcan y se casen. Y le digo esto, esa filosofía, esa cultura, resulta que en Cuba hay muchos divorcios porque los empuja bastante
de casarse y no había tiempo de conocerse y todo esto, entonces se casan y poco tiempo están divorciándose. Entonces Pablo está en esto, la gente estaba pensando, ¿qué debemos hacer? Versículos 1 y 2 de capítulo 7 nos muestra que para evitar el problema de la fornicación es mejor casarse, pero uno recibe el don de continencia, se puede quedar soltero. 1 y 2, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno sería al hombre no tocar mujer. Versículo 2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, cada uno tenga su propio marido. Entonces dice Pablo, si no puede aguantar sin ser casado, entonces cásese para evitar estar quemando. Los versículos 7 al 9. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Ahora, aquí está una cosa para pensar, porque Pablo da la idea que no tiene mujer en ese momento que está escribiendo. Y sabemos que Pablo pertenecía al Sanhedrin y era obligatorio que para estar en el Sanhedrin tenía que tener esposa. Ahora, ¿qué pasó con la esposa de Pablo? No sabemos, la Biblia o la historia no nos dice si se murió, si se apartó de Pablo o qué fue. Pero parece que Pablo está solo cuando está escribiendo acá. Vuelve a poner el versículo. Entonces, versículo 7. Pero quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de modo y otro de otro. Hasta el versículo 9. Digo pues a los solteros y las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces Pablo entiende esto. Los versículos 3 al 5, los casados deben abstenerse de las relaciones sexuales con su cónyuge o no deben. 3 al 5, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces, aquí a veces hay malentendimientos en ciertas áreas, digamos, ciertas partes, a veces ciertas iglesias, etc. Yo recuerdo que un pastor confesó que cada vez que tenía relaciones con su esposa, los dos se arrepintieron, porque sentían que el sexo era malo. Pues sabemos que Pablo no está condenando el sexo, nada más que el sexo no está, digamos, fuera del matrimonio. Pero está, digamos, dando todo, digamos, por adelante que la pareja debe estar, digamos, disfrutando del sexo que Dios ha dado para que ellos puedan disfrutar del sexo, no sentir mal. Ahora, hay iglesias donde hay a veces mucha prédica, si quiere decir, de santidad, que se cree que el sexo es horrible. Por supuesto, fuera de matrimonio es horrible, pero cuando están en matrimonio no es horrible, permitido y lindo de Dios. Pero desgraciadamente hay creyentes que creen que es terrible relaciones sexuales aun con su propio cónyuge. Y necesitamos entender esto, hermanos. Y ahora con esto viene el asunto de si deben separarse. Por ejemplo, si yo tengo una esposa que no es creyente, y como yo soy ya creyente, debo quedarme con esta mujer que no es creyente. Pongo el versículo 10 al 11. Los cristianos casados no deben separarse, 10 al 11. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Si se separa, quédese sin casar, o reconcíliense con su marido, que el marido no abandone a su mujer. Entonces, ahí está
el asunto que ellos estaban preguntando y tenían problemas, si por convertirse podrían separarse de su cónyuge. Y Pablo dice en ninguna manera. De los versículos 12 al 16, el cristiano que está casado con alguien que no es creyente no debe buscar la separación. Si a los demás yo digo, no al Señor, si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Entonces, Pablo está hablando en este asunto. Si hay una separación, que decimos divorcio, no puede casarse otra vez mientras el cónyuge muere. Ahora, leamos el versículo 11 y versículo 29 con esto, aunque creo que tal vez 39. Pero leamos versículo 11, 7:11. Si se separa, quédese sin casar o reconcíliense con su marido, que el marido no abandone a su mujer. Ahora 39. Ahora, si usted está tomando apuntes de hay un error cuando dice versículo 29, debe ser 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero su marido muriere, libres para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Con esto podemos leer también Romanos capítulo 7, los versículos 1 al 3, que habla la misma verdad de lo que cuando uno puede volver a casarse, únicamente cuando uno de la pareja muere. ¿Acaso ignoráis, los hermanos, que pues hablo con los que conocen la ley, que la ley señorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Versículo 3. Así que si en la vida el marido se uniere a otro varón, será llamado adúltera. Pero si un marido muriere, él es libre de esa ley, de tal manera que él se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces, es muy claro lo que la palabra de Dios dice, aunque en nuestro día usted puede ir a una librería o todas las librerías cristianas, y hay multitud de libros escritos sobre el matrimonio. Y yo digo 99% de los libros dicen que se puede divorciarse. Casi el sentir de la mayoría de los cristianos, los predicadores, etc. Pero yo prefiero escuchar la palabra de Dios, mirar la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, la importancia que Pablo está diciendo acá, que cuando nos unimos en matrimonio, aunque nos convertamos, y que esto vea, aunque somos obligados. Ahora, si hay problemas y quiere separarse, puede separarse. Pero el asunto es volver a casarse con otra persona. Yo recuerdo, yo estuve pastoreando una iglesia, había un hermano en la iglesia, y casado, y tenía 3 lindas chiquitas, mujercitas, una familia bien bonita. Y un día algo metió en su cabeza que no quería a su mujer. Entonces me vino a mí y dice, yo voy a voy a divorciarme de mi esposa. Y yo le dije, ¿por qué? Y su razón era que fue casado con un padre, un católico. Y dice, esto ya no vale, porque ya soy evangélico, ya soy cristiano, ser casado con un sacerdote, yo no vale, voy a divorciarme. Yo traté de explicarle que el divorcio es un pacto entre uno y el otro, es un pacto que es para toda la vida,
Pero él no hizo caso. Él no hizo caso y la divorció y se fue a otra iglesia ahí estaba supuestamente sirviendo al Señor. Los versículos 17 al 24, el estado de una persona no cambia cuando se convierte a Cristo. Cada quien se queda como esté. Comenzando con 17, pero cada uno es como el Señor el Señor le repartió, como Dios llamó a cada uno. Así haga esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a algunos siendo circunciso o divorciado o abogado, ponga el nombre que quiere, quédese circunciso, abogado, divorciado, lo que sea. Fue llamado algunos siendo circunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la circuncisión, no puedo hablar, nada es, pero sino guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Entonces, ahí quedamos como cuando lo que éramos cuando nos convertimos al Señor. Ahora, en la luz de lo que estoy leyendo, de la situación económica en Corinto, el tiempo de la gente cuando Pablo está escribiendo, Pablo dice en el versículo 26 y versículo 28, sería mejor no casarse, pero cada uno está en libertad de hacer según su convicción personal. ¿Qué dice 26? Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre no quedarse como está. En quedarse como está, porque por las aflicciones económicas. Versículo 28. Tengo pues, más bien si te casas, no pecas, y la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, yo los quisiera evitar. Esto es lo que Pablo no está contra el matrimonio, pero sabe por las necesidades económicas en los tiempos de Pablo, si se casan, va a aumentar los gastos, etcétera, etcétera, y van a sufrir en la carne porque tiene que de una forma pagar la casa y proveer comida, etcétera, etcétera. Pero tiene la libertad según su propia convicción para hacer lo que quiere. Ahora, yo entiendo en ese asunto, ese capítulo 7, que hoy día hay muchas cosas, y como yo dije, casi todos dicen que se puede divorciar y se puede volver a casarse. Ahora, personalmente yo he tomado la decisión de creer lo que la palabra de Dios nos dice. Y los otros hacen lo que ellos quieren hacer. Pero Pablo yo creo que lo define bien claro, que una vez casado, y la palabra dice en Malaquías que matrimonio es un pacto y que Dios odia el divorcio. Entonces, incluso yo recuerdo, yo fui a ministrar en un lugar, en una iglesia. El pastor me dijo, hermano, ¿usted podría aconsejar a un hermano de mi iglesia? Bueno, no me gusta, pero bueno, ok, está bien. Entonces, cuando entro para ver él está en un ayuno de 40 días. Entonces me dice, yo estoy ayunando, si debo divorciar a mi esposa o no. Y dice, ya está casi terminando los 40 días y Dios me ha hablado que yo puedo divorciarme. Y yo le miré y yo le dije, hermano, centenares de años atrás el Señor le habló, pero usted no quiere escuchar, porque Dios habla que Él odia el divorcio. Y para torcer el brazo de Dios a través de ayunar, no cambia la palabra de Dios. Entonces, por eso el matrimonio es cosa seria. Necesitamos entender y saber dónde vamos cuando nos casamos,
con nuestros cónyuges. Vamos a avanzar, capítulo 8, los capítulos 8 al 10. La falta de entendimiento en lo que respecta a los principios cristianos, en la conducta de los fuertes hacia los débiles. ¿Qué fue el problema? Capítulo 8, 1 y 4. Si los cristianos debían comer carne que había sido ofrecida en sacrificio a los ídolos. 8.1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y mire, en todas las dos epístolas de Pablo, aquí hay un asunto que resalta vez tras vez, el envanecerse, el amor. Un contraste entre el envanecerse y el amor. Y era la causa principal de la iglesia aquí en Corinto. Estaban bien envanecidos de tantas cosas y no había amor. Por eso en 1 de Corintios, Pablo escribe capítulo 13, que todo el capítulo 13 habla del amor, porque era la cosa para solucionar el problema de las cosas que había en la iglesia de Corinto. Ahora, el versículo 4 de capítulo 8, 8:4. Acerca pues de las viandas, comidas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. En otras palabras, ningún demonio es Dios, solo Dios es Dios sobre todo. Ahora, capítulo 9, los versículos 1 y 3, la iglesia resistía el apostolado de Pablo. Ahí vamos a volver a esta cosa de débiles y fuertes, pero aquí menciono esto, que cuando comenzamos mañana, es increíble cómo trataron al apóstol Pablo. Muy increíble. Mañana vamos a ver. Pero dice capítulo 9, versículo 1 y el versículo 3. Yo no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Versículo 13. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Entonces, la iglesia resistía su apostolado. Y de Pablo, él es culpable de abusar sus derechos como apóstol. Mañana vamos a estar mirando más de esto. Ahora, capítulo 10, el versículo 7 y versículo 14, los cristianos estaban participando en la idolatría. 10:7. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y beber, y se levantó a jugar. Versículo 14. Por tanto, amados míos, oíd de la idolatría. Ahora, explicando el problema, volviendo al capítulo 8, versículo 7, y también 9 y 10, los fuertes, los que tenían conocimiento del señorío de Jesucristo, estaban por su comportamiento convirtiéndose en piedra de tropiezo para los débiles, los que no tenían tal conocimiento. Es que los fuertes, ellos entendían que un demonio no es nada, un ídolo no es nada, porque en Jesucristo están seguros. Pero los débiles no entendían esto, no tenían suficiente conocimiento, y como habían salido de la idolatría, temían bastante de la participación en cuanto a diferentes comidas, etcétera, cosas o reuniones donde ellos antes y todavía existían en el pueblo, estos donde adoraron los demonios o los ídolos. Capítulo 8, versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos
habituados hasta aquí a los ídolos, comen como si sacrificado a los ídolos, y su conciencia siendo débil se contamina. Versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Ahora, hoy día, por supuesto, hay matanza de animales, hacer sacrificios, pero no tan común, depende en cuál país está. Pero lo ponemos en esta forma. Por ejemplo, yo era un hombre que jugaba fútbol. Fútbol era mi vida, mi pasión, casi mi ídolo. Entonces, Dios me convierta. Y cuando yo recibí a Cristo, me libró totalmente, me quitó todo, la idolatría de jugar partido. Y me doy cuenta que yo puedo jugar, pero ya no es mi ídolo. Como yo recuerdo en un lugar donde estuve, salió la noticia que Pastor Fulano cambió el horario de su culto a las 7 de la mañana. Y yo dije, qué raro esto. Entonces me di cuenta que él jugaba fútbol y los partidos comenzaron temprano. Entonces él cambió los cultos para que él podría jugar pelota. Pues entonces vemos que para algunos es algo que controla la vida. Controla la vida. Entonces, viene uno que jugaba al lado mío. Dios ya me libró. Ya para mí el fútbol no es nada. Yo puedo pegar la pelota, pero no es nada. Pero uno que estaba conmigo se convirtió. Pero se dio cuenta que el fútbol es como algo que me mantiene, estoy encadenado de esto. Y él me ve a mí jugando. No es que voy a todos los partidos, pero yo juego. Y dice, ay, hermano Alan, ¿qué pasa con él? Todavía está practicando su idolatría. Estoy tratando de dar un ejemplo de lo que significaba esta gente ahí cuando comían carne de lo que fue sacrificado a los ídolos. Cualquier pasión que tenemos, y Dios nos libra, y otros que están a nuestro lado y no tienen la conciencia que cuando está en Cristo está libre de todo y ve que si yo hago esto estoy en pecado. Entonces, leamos 9 y 10. Los fuertes que tenían conocimiento del señorío estaban mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Los fuertes que tenían conocimiento del Señor y de Cristo estaban por su comportamiento convirtiéndose en piedra de tropiezo para los débiles. Los que no tenían tal conocimiento, versículo 10. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa o en la cancha jugando en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. En otras palabras, para él es pecado. Y él no entiende porque uno, como es fuerte, entiende esto, está libre y puede participar. Ahora, (16 al 22). Ahora, capítulo 10, 16 al 22. Porque si alguno, la copa de bendición que bendecimos, no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan nosotros, con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Seguimos. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo
o que sea algo de que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que no que los gentiles sacrifiquen, a los demonios los sacrifiquen, y no a Dios. No quiero que vosotros os hagáis participéis con los demonios. Y aquí hay algo que quédese con este versículo, pero cuando hay ídolos o estatuas, no entendemos que a través de una estatua o un ídolo que usted puede ir a tantos lugares aquí en Guatemala donde hay muchos ídolos que a la gente en tiempos pasados levantaron, es que incluso usted va al mercado y usted puede comprar una cosita ahí que generalmente muy desfigurado. Y son tan desfigurado, lo que fue que en los tiempos antiguos los demonios aparecieron a la gente, y la gente, como estaba muy entregado al mundo espiritual, entonces copiaron las apariencias de los demonios y lo hicieron estatuas o ídolos de estos. Entonces detrás de cada ídolo hay demonios. Y yo estoy muy súper cuidadoso de lo que yo llevo en mi casa, porque en todos los lugares del mundo uno va y puede comprar tantas de cosas supuestamente de la cultura del país, etcétera, etcétera. Pero yo tengo mucho cuidado porque cuando yo llevo uno de estos, digamos, figuritas de estos ídolos, detrás de estos son demonios. Y estos demonios pueden atacar y hacer mucho conflicto en el lugar, en su casa donde lo deposita. Entonces, lo que estaba pasando, quiero seguir leyendo acá, volviendo donde lo dejamos en capítulo 10. ¿Cuál versículo? No podéis beber de la copa del Señor, la copa de los demonios. No podéis participar en la mesa del Señor, la mesa de los demonios. Y provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Seguimos leyendo algo más acá. Bueno, no, ok, hasta ahí. Pero estaban participando de dos altares, el Señor y el de los demonios. Entonces, otra gran causa de todos esos sinfín de problemas aquí en Corinto, como Corinto era un lugar de tanta idolatría, entonces los hermanos están contaminados, habían sido salvos, pero todavía muchas raíces de su pasado y causando horribles conflictos. Ahora, ¿cómo corregir ese problema? En cuanto a comer carne sacrificada a los ídolos, capítulo 8, versículo 1, el amor es el principio gobernante. El conocimiento envanece, el amor edifica. 8.1, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Realmente, digamos, si un animal ha sido sacrificado a un ídolo, para mí, como yo estoy en Cristo, para mí no significa nada. Pero para otros puede significar mucho. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahora, Dios... No, ok, quiero leer algunos versículos en cuanto a esto. De Dios proceden todas las cosas. Primero de Timoteo 4 y 5. Noten el vínculo entre la idolatría y la impureza es muy cercano. Primero de Timoteo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Ahora, leamos algunos otros versículos. Hechos 15, 29. Hechos 15, 29. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Ahora, capítulo 15 de Hechos, Pablo y los otros apóstoles están tratando de corregir un problema que había, que
los hermanos estaban practicando muchas cosas y tenían muchas dudas de lo que podían comer y no comer. Entonces se reunían los apóstoles y llegaron con el Espíritu Santo, llegaron a una pauta, una norma, y no es norma de hombre, norma de Dios, lo que Dios estableció. Cuando Él habló en esta situación en capítulo 15 de Hechos, que lo que podían o no podían comer. Que os abstengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaseis, bien haréis, pasadlo bien. Pero estas 4 cosas el Espíritu Santo ordenó que no debiera hacerlo. Capítulo 21, versículo 25 de Hechos. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, determinado que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Ahora, deje el versículo allá, porque en estos días sacrificaron animales a los dioses. Después del sacrificio, comieron algo en parte de su culto al demonio. Lo que sobró de esa carne lo podían llevar a su casa para comer. O podrían llevar la carne al mercado para vender la carne. Entonces, aquí lo que pasa es que esa carne, si uno entendía, si está en Cristo, la carne no está contaminada en nada porque Dios cubre todo tomándola con acción de gracia. Pero si hay un hombre, hermano, débil, que no tenga este entendimiento, Pablo está diciendo, deténgase. No compra tal carne o no recibe tal cosa porque hay un hermano a su lado que es débil y va a tener condenación en su corazón. El hermano Alan puede y está participando con demonios. No, es por el conocimiento. Pero Pablo está incluido aquí en Hechos 15, que debe abstenerse de 4 cosas. Ahora, Apocalipsis capítulo 2, el versículo 14. Apocalipsis 2, 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y comer de cosas sacrificadas de los ídolos y cometer fornicación. Entonces vemos ahí que esto está en la iglesia. Cuando está hablando ahí, y también el versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, otra iglesia, en Apocalipsis, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, no solo es en el sentido que, aunque yo sé que esas iglesias en Apocalipsis eran, digamos, formadas y Pablo andaba por todos ellos, pero es algo que necesitamos entender la diferencia, el vínculo de la idolatría y las impurezas es muy cercana y queremos entender esto. 8, capítulo 8, 7 y 12, porque Pablo está diciendo, no todos tienen este entendimiento. Si uno insiste en andar en libertad de su conocimiento, peca contra su hermano y contra Cristo.
Si usted recuerda, hermanos, anoche cuando estuvimos hablando de los cortes, en demandas y cosas así, que Pablo decía, si no pueden arreglar los asuntos donde un hermano lleva a otro a corte, entonces Pablo dice, sufra, aguante su hermano, toma la cruz. Y aquí Pablo está diciendo en esta cosa de los sacrificados a los animales, dice, versículo 10, o 7, perdón, pero si no todos hay este conocimiento, porque algunos han habituado hasta aquí a los ídolos, como sacrificado ídolos, y su conciencia siendo débil se contamina. Si bien la vianda nos hace más aceptos ante Dios, pues ni por qué comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad, vea esto, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Entonces, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Entonces, Pablo, deje el versículo, pero Pablo está diciendo, si hay hermanos débiles a mi lado, yo voy a tomar la cruz y yo no voy a participar. Que yo tengo libertad porque tengo conciencia del poder de Jesucristo, su sangre. Yo voy a participar, pero si los hermanos débiles me ven, entonces yo voy a tomar la cruz y no voy a participar. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Versículo 12. Perdóname. Entonces, como yo dije, hoy día todo quiere sus propios derechos. Todo quiere ser el suyo propio, no importa el otro. Pero Pablo está diciendo, si hay gente que no entiende la libertad en Jesucristo, pues no vaya más allá de ellos, pero manténgase y sufra. Sufra algo, no tiene que comer o beber o lo que sea, jugar pelota, lo que sea. La idea es que si yo estoy haciendo piedra de tropiezo en contra otro, necesito refrenarme. Necesito decir, no voy a hacerlo. Porque no quiero tropezar a un hermano. Y usted sabe que estas cosas no son fáciles. Porque estamos viviendo en días cuando no queremos vivir la vida de la cruz. Negando a nosotros mismos. Versículo 13. Los fuertes, es lo que acabo de decir, versículo 13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne, jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Los fuertes tienen que renunciar su libertad, si esto lo hace pecar contra los débiles. Versículo 9, 1, 2, capítulo 9, perdón. Pablo, él ha sido llamado, separado, enviado con autoridad. Más mañana vamos a mirar más de esto. Perdóname. Regresamos, veamos 9, 1 y 2. Yo no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra del Señor?
Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Y él está hablando que está llamado, separado y enviado con autoridad. Está libre dentro de los límites de la autoridad delegada. Versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me hizo siervo de todos para ganar a mayor número. Está libre, pero dentro de los límites de la autoridad delegada a él. Y además, como estaba criticando a Pablo, él está diciendo que él había visto a Jesús. Y hay cuantos versículos ahí que yo no sé. Perdóname, yo creo que había una confusión en mis apuntes. Perdóname, hermanos. Porque estamos mirando aquí que había mucha duda acerca de que la gente creía que Pablo realmente era apóstol. Entonces, él está dando contestando sus críticas en cuanto a su apostolado. Él confirma su apostolado, versículo 1 de capítulo 9, ha sido llamado, separado, enviado con autoridad. Está libre dentro de los límites de la autoridad. Y él, como para ser apóstol, él vio a Jesús. Y veamos algunos de esos citas. Hechos capítulo 9, 17 y 27. Hechos 9, 17 y 27. Fui entonces Ananías y entró en la casa poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y los contó como Saulo había visto en el camino al Señor. Vea, había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valorosamente en el nombre de Jesús. Capítulo 22 de Hechos, versículo 14. Porque Pablo está hablando esto porque uno de los requerimientos de ser apóstol era que por haber visto a Jesucristo. Y él dice 22:14, y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozca su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Y versículo 18. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán su testimonio acerca de mí. Capítulo 18 de Hechos, versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Entonces él está respondiendo a esa gente que no quieren aceptar su ministerio. Ahora, capítulo 9, los versículos 7 y 14. Bueno, además de esto, dice que la iglesia era el sello de su apostolado. Pablo da los siguientes ejemplos para mostrar que él tiene todo el derecho de recibir sustento de ellos, porque
Había un grupo de gente que no creían en Pablo. Y hermanos, es increíble pensar. Y mañana vamos a mirar bastante más de esto. Que había gente en Corinto y Pablo fundó la iglesia. Pablo les amaba hasta lo sumo. Y había un grupo de gente que dudaron su apostolado. Lo maltrataron terrible. En este caso que estamos mirando acá, no quisieron darle dinero para sus labores. Entonces Pablo está dando ejemplo de cómo uno tiene derecho para recibir el sustento de ellos. Entonces, comenzando en capítulo 9, versículo 14, él usa los siguientes ejemplos para mostrar que si uno está involucrado en algo, tiene derecho de comer o participar en esto. ¿Quién jamás fue soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Y quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre o no dice esto también la ley? Entonces él está diciendo que el soldado, cuando sale a la guerra, le va a proveer todo lo que necesita. Digamos, el que trabaja en la viña tiene derecho de comer las uvas o vino, lo que sea. Versículo 7, donde está diciendo que quien apacienta, volver al versículo 7, por favor. O quien apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño. Entonces tiene todo el derecho de tomar del rebaño. Versículos 9 y 13. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Tiene Dios cuidado de los bueyes. Y también con esto, versículo 13. Jesús está hablando de la ley. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, como el templo, y los que sirven del altar participan? Así que también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que viven del Evangelio. Yo tuve un gran amigo pastor en Chile. Y cuando yo lo conocí, era presidente de los pastores en la ciudad de Iquique, una ciudad bastante grande, y mucha influencia, tenía varias iglesias. Y me contó la historia porque él era administrador de la compañía petrolera Shell en Chile. Y por su posición ganaba mucho dinero. Pues se convirtió y fue al Instituto Bíblico y después lo enviaron a la ciudad de Iquique para pastorear. Cuando llegó a este lugar, encontró una congregación tan pobre espiritualmente, poca palabra de Dios y muy pobre económicamente. Ahora, él tenía 3 hijos y un día, cuando ya casi no tenía de comer, un día él se sentó y platicó con Dios. Dijo: Dios, cuando yo trabajé con los impíos, me pagaron buen salario. Yo no tenía necesidad. Pero aquí yo estoy trabajando en su reino y muriendo de hambre. Y no tengo forma de educar a mis hijos ni nada. Dios tiene que hacer algo. Entonces él me dijo que los hermanos hasta creían que el diablo se iba a convertirse. Muestra la condición de una gente tan tacaña, una gente tan, digamos, que no quieren soltar su dinero, diezmar, etc., que afecta su conocimiento de la palabra de Dios, que creían que el mismo diablo se iba a convertir. Pero él comenzó a enseñar a la iglesia. Y cuando yo lo conocí, era un pastor muy próspero. Incluso yo iba con él varias veces a Bolivia. Y él tenía una enseñanza sobre la mayordomía. Tremenda enseñanza. Incluso yo iba a traerlo a Centroamérica. Pero
andaba por todos lados enseñando mayordomía, porque él vivía la experiencia de mayordomía. Comenzó a enseñar a su iglesia, ofrendar y diezmar. Y Dios comenzó a bendecirlos, que levantó otra iglesia. Cuando comenzaron su primer programa radial, yo estuve con él, ministré en la radio la primera vez. Y poco tiempo después de él, dijo, hermano Alan, vamos a comprar la radio. Y fue progresando y ya después compraron un canal de televisión. Y él decía esto: yo estoy pidiendo a Dios por el diezmo de esta ciudad. Ahora, no estaba hablando de dinero, porque Dios le estaba prosperando, había enseñado a su pueblo, la gente era muy davidosa. Pero dijo, yo estoy pidiendo por el 10% de la población de esta ciudad de Iquique. Y Dios le estaba entregándole esa petición. Le estaba dando, porque ya estaban incrementando las iglesias, creciendo y creciendo, y Dios estaba llevándole en este camino. Incluso yo recuerdo, como él era presidente de los pastores, yo fui para estar con los pastores y me invitó para quedar una semana enseñando sobre el matrimonio. Y me quedé enseñando y al último día domingo, yo vi que los hermanos estaban entrando en la iglesia llevando paquetes con papel como regalo. Y yo me dije, pues hay cumpleaños o qué hay, que están celebrando los hermanos. A mi gran sorpresa, los hermanos comenzaron a entregarme regalos. Y la verdad es que me entregaron tantos regalos que yo tuve que comprar una valija bien grande, porque había regalos para mis hijos, regalos para mi esposa y también para mí, que eran demasiado, que tenía que comprar valija para llevar todos a mi casa. Pero ¿de dónde vino esto? De una gente tan pobre, tan mezquina, que no quisieron dar nada. Es que él enseñó a su pueblo a dar. Y ahí yo fui testigo de la bendición que él estaba recibiendo en esto. Entonces, está diciendo Pablo acá que si uno es pastor, tiene derecho de comer de las ovejas o lo que sea. También él dice que mismo Señor Jesucristo citó la ley, que no ponga bozal sobre el que trilla. Bueno, leamos 12 otra vez, no, sí, 12, 9 y 12. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, no, es 13, así, ¿dónde está 12? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado ese derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Jesucristo. Otra vez vemos el corazón de Pablo. Él constantemente vivía la cruz. No insistía que tenían que darle, aunque tenía todo el derecho de recibir de ellos. Versículos 15 al 23. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. Hermanos, en nuestros días, ¿cómo necesitamos grabar esto en nuestros corazones? Porque hoy día, en la vida de las iglesias, hay tanto hablar de dinero, donde la gente ya demanda dinero. Y tampoco, escúcheme bien, yo entiendo como Pablo enseñaba, todo uno si tiene animales o está trabajando con uvas o lo que sea, tiene derecho de participar. Pero él yo quiero leer esto otra vez, él estaba tan comprometido al Señor, dice,
Pues el anuncio del evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta la impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Si me pagan o no me pagan. Yo recuerdo cuando ya soy misionero 53 años. Y hace 53 años, nadie quiso ayudar a mi esposa y yo. Nadie. Una viuda ciega, la primera persona en nuestra vida, y una iglesia chiquitita se comprometió con una pequeña suma. Y yo prediqué, yo presenté lo que Dios estaba llamándonos a hacer. Nadie quiso responder. Después de largo tiempo yo dije a mi esposa, vámonos. Y eso significaba ir a Costa Rica para irnos al Instituto de Idioma y enseñar a ser alumno en el instituto aprendiendo el idioma. Y era para cometer suicidio. No tuvimos sostén. Pero yo no pude aguantar más. Yo traté. Si tengo, magnífico. Si no tengo, voy. Porque, no me baje al versículo, por favor. Ay de mí, si no anunciare el evangelio. ¿Dónde está este clamor dentro de nosotros? Todo está basado en dinero. Dinero. Pero Pablo dice, no, es otro hombre, otro espíritu. ¿Y cuántas veces está estancada el evangelio? Porque estamos tan interesados, entregados a dinero. Pero ese hombre, Pablo, vamos a mirar más mañana, tan entregado, el impulso de la humanidad perdida estaba sobre su corazón. Y yo tengo que ir, dice él. Dios mío. Pablo por no poner obstáculo al evangelio, cedió todos los derechos de su apostolado para ganar el mayor número de personas para Cristo. ¿Dónde está ese sentir en nuestras iglesias hoy día? ¿Qué ha pasado? Yo recuerdo cuando me convertí, en esos días cuando me convertí, había cuantos jóvenes al lado mío que Dios los había tocado y ellos están listándose, preparándose para el ministerio. Hoy día no ve a nadie. Nadie responde al llamado misionero. Porque ahí no hay dinero. Hermanos, que no sea así, abrazando la cultura de nuestras iglesias en nuestro día, que todo es a base de dinero. Ahora, el asunto de idolatría. 9:24-27. En la carrera cristiana se tiene que correr de la forma correcta para ganar, porque existe la posibilidad de ser eliminado. 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos la verdad corren, pero uno que se lleva el premio, corred de tal manera que lo obtengáis? Hermanos, regrese a este versículo, porque oiga, corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Qué es el motivo de su vida? ¿Qué es el motivo de su ministerio? ¿Cómo está corriendo la carrera de Dios? Correr de manera que lo obtengáis. No así más o menos, así no, pero apuntando al final y siguiendo adelante. Dice, sigamos. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero no nosotros, una incorruptible. Así de esta manera corro, no como la aventura, de esa manera peleo, no como quien golpeo el aire, sino que golpeo mi cuerpo. Y cuando, si usted mira esto en el griego, cuando dice golpeo mi cuerpo, es para poner la cara rojo y negro, golpeando fuerte.
y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y fíjese, aquí hay una gran verdad. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Es que es terrible esto. Yo sé, porque a veces yo invito gente a acompañarme. Mi hijo invita gente para acompañarlo. Siempre excusas, este y el otro. Siempre excusándose. Y a mí aquí tremenda cosa. Mi cuerpo, yo pongo mi cuerpo en servidumbre. La mayoría de nosotros somos dominados, gobernados por nuestros cuerpos. Me duele aquí, me duele allá. Pero no, yo pongo mi cuerpo, tiene que obedecer. Yo sé de qué estoy hablando, como tantas veces yo tengo que tener que sacrificar mi cuerpo con enfermedades, yendo para China, yendo para Cuba, tantos otros lugares, sacrificándome, enfermo, etcétera, etcétera. Pero yo no puedo quedarme. El llamado al alma me impulsa. Lea las historias de los antiguos misioneros, rindiendo todo su ser a Dios. Y aquí si me duele un dedo, me quedo. Pero Pablo era un hombre diferente. Un hombre que amaba tanto las almas, que no dejó nada gobernar su vida. No permitió su cuerpo dominar su vida. Señor, ayúdanos a comprender ese hombre de Dios y que ese espíritu vuelva a nosotros. No quiero ser eliminado. No quiero ser eliminado. Mire, mi vida es viajar. Y a veces no quiero viajar porque estoy cansado, me duele, etc. Pero yo sé que me espera bendición. Me espera bendición. Pero tengo que levantar mi pie. Tengo que subir al avión. Tengo que caminar. Tengo que predicar. Y a Dios bendice. Pero si me quedo protegiendo mi vida, nada va a pasar. Pero me interesa mi eternidad y lo que puedo hacer con Él hasta que Él me lleve a su presencia. Y no quiero ser eliminado.